Bienvenidos. Gracias por asistir a esta que es nuestra última charla en el ciclo de charlas del mes de abril. Y bueno, cerramos nuestras charlas con broche de oro. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rodrigo Ortúzar, publicista, cineasta, que nos acompaña con la charla Evolución de la publicidad audiovisual en las últimas décadas. Queremos darle las gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y por conversar con nosotros el día de hoy, porque tiene experiencia de más para compartir con nosotros y muchos conocimientos de esta industria. Rodrigo Ortúzar es director, es productor y consultor. Tiene más de 20 años en la industria audiovisual, ha filmado cerca de 400 comerciales para distintos países en el mundo. Cuenta a su haber con 2 largometrajes, Mujeres Infieles, estrenada en Chile, llevando más de 150,000 espectadores, y también estrenada en España por Universal. Y también All Inclusive, estrenada por Universal y llevando más de 500,000 espectadores en México. Actualmente trabaja en sus proyectos y también realiza comerciales para la región, además de desarrollar permanentemente las habilidades creativas. Rodrigo les va a contar ahora más en detalle. Así que bienvenidos, gracias por su participación y que disfruten la charla del día de hoy. Carol, si quieres yo hago un puente para entrar a lo de Rodrigo. Bueno, la presentación ya la hizo nuestra directora. Yo quisiera agregar solamente que si hay una persona que puede hacer un cruce conceptual y vivencial entre lo que es la publicidad y el audiovisual, es Rodrigo, porque es una de las personas que puede prestar un testimonio vivo, viviente, de lo que ha sido la evolución bien compleja de la publicidad audiovisual en Chile desde la década de los 90 hasta ahora. El otro día estuvimos conversando con Rodrigo a propósito que ordenamos un poco los temarios y nos dábamos cuenta, hacíamos conciencia conjunta de las mutaciones que ha experimentado el mercado publicitario audiovisual, la forma de hacer la publicidad audiovisual y las audiencias, que es un temazo. Cómo han evolucionado y cambiado las audiencias. Y bueno, si cambian las audiencias, eso obliga a que cambie todo el resto de los componentes de la cadena o del flujo. Entonces, Rodrigo, yo no quiero extenderme más, quiero dejarte la palabra y entiendo que en algún momento se van a abrir espacios para preguntas. Yo también me voy a permitir, si no te complica, hacerte algunas preguntas como para precisar algunos temas, pero lo primero es que tú tengas tu espacio para exponer y convidarnos todo lo que sabes. Gracias, Edgardo. Bueno, con Edgardo nos conocemos hace mucho tiempo. Venimos en esta industria cinematográfica, audiovisual, hace bastante tiempo. Ahora, un poco, ¿qué sucede? Yo me acuerdo al principio con Edgardo, ¿te acordás? Éramos unos bichos raros, ¿no? Uno le decía a la mamá o al papá, no, quiero hacer cine, y te miraban como si hoy día te fuera, no sé, quiero ser buzo. No, eso todavía es mejor que ser cineasta, pero en esa época, pase. Mira, tengo una TENS ahí atrás, que va... Estamos aquí con el vacunatorio hoy, por eso lo digo. No, por favor. Hasta luego. Entonces, era muy extraño, ¿no? Y de hecho voy a hablar un poco, así voy a hacer una pequeña reseña mía. Yo partí estudiando cine, o sea, partí primero solo, haciendo con la camarita Super 8 de esa época, y ahí partí a Francia a estudiar a la Sorbonne, donde estuve 3-4 años, donde en realidad más que aprender en la universidad misma, lo que aprendí fue en la calle, ¿no? En la calle, viendo producciones, estando con distintas gente que estaba haciendo películas. De hecho, soy muy amigo de Gaspar Noé, lo deben conocer, que es
director de Irreversible, con Gaspar éramos como hermanos, o sea, como que la familia me acogió a mí, y era un loco desatado, ¿no? Era totalmente, bueno, y uno decía, pero ¿cómo podéis ser tan así loco en ese sentido de ser creativo, y se le ocurrían cosas, y así unas cosas impensables? Y hoy día, bueno, está donde está, y el hombre se la ha jugado, y bueno, sigue un matrimonio increíble con Lucille, que es su mujer, y han seguido haciendo su tipo de película y no torcieron el brazo a nadie, ¿no? Esa es como una primera cosa pero eso tiene un costo, ¿no? Pero no torcieron el brazo, y estando en industrias como Francia, Europa, mercados internacionales, uno puede muchas veces no torcer el brazo y lograrlo. En industrias más pequeñitas, más chiquititas como el nuestro, es mucho más difícil. Por lo tanto, ahí tenemos que ocupar la creatividad para, si bien no torcer el brazo, no morir de hambre, ¿no? No sé si me explico. Entonces, estuve allá, volví a Chile y tuve la suerte de caer en la oficina de Patricio Bustamante, ¿no? Patricio Bustamante, un gran director de esa época, junto a Larraín. ¿Cuál es el nombre de Larraín que se me fue en este minuto? ¿Cómo? Ricardo, eso, ahí está. Entonces, empecé a trabajar con el Pato Bustamante en la publicidad, y yo venía del cine duro, o sea, cine complejo, intelectual, francés, Gaspar, Pino Solana, que se yo, bueno, una serie de personajes, que se yo, está Asaya, Luc Besson. Entonces, estábamos como en ese grupo, y caí en la publicidad, y en la publicidad con uno de los mejores directores de Chile, pero que trabajaba como de los mejores directores de Chile, y trabajaba los 365 días del año, y yo detrásito era su asistente de dirección, y sufría como, porque además estaba haciendo un cortometraje que tenía que ver con todo el tema, hasta que un día me fui donde Ricardo Larraín a exponerle mi drama, que era la publicidad versus el cine, ¿no? Y Ricardo, me acuerdo patente, ahí en su oficina en Holanda, me dice: Rodrigo, pero, a ver, tú estás viviendo en una casa muy, muy bonita, ¿cierto? Ya, ok. Ah, y tenéis dos autos, sí, perfecto. Y tenía a tus hijas en un colegio, tal, sí, perfecto. ¿Y con qué pagáis eso? Entonces yo miré un poco, me tardé en responder, y dije: con la publicidad. Entonces me dijo: entonces no tienes nada que alegar, no hay nada que decir. La publicidad va a ser lo que te va a dar el sustento, y el otro, el cortometraje, va a generarte tu realización personal, etc. Así que no pelees, ¿no? Dame un minutito, un bolso para otro tema. Hasta luego, gracias. Disculpen. Entonces, me dice: no luches entre estos dos mundos, sino que únelos. Bueno, fíjate que a partir de ese minuto, me demoré como 3 meses en tomarlo, me surgió algo bien interesante que tenía que ver con que no empecé a luchar. Y el no luchar lo que genera es que la creatividad se expande. La lucha interna siempre te va a generar inmovilidad, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido de los grandes, siempre lo recuerdo con mucho cariño a Ricardo, porque fue uno de los grandes consejos que me dieron. Yo estaba así, pero mira, imagínense, lleva 1 año haciendo un corto de 15 minutos. 1 año, porque filmaba los fines de semana, y siempre tenía programado hacer una toma o una escena, y salía un comercial y tenía que estar ahí destapando la mayonesa con el ketchup y todo eso. Entonces era muy fuerte la sensación, pero era una lucha, hasta que dejé de luchar. Y cuando dejé de luchar, me empezó a salir muy bien los comerciales, el mundo de los comerciales, y me empezó a salir bien lo otro. En el anterior periodo no salía ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces estaba como en una situación compleja. Entonces, al final lo que quiero decir con esto, que la comunicación audiovisual, la publicidad, son herramientas muy difíciles, ¿cierto? Porque hoy día, sobre todo hoy día, la cosa es una competencia feroz. Entonces hoy día lo único que en mi opinión es la gran diferencia, es la creatividad que le pueda poner cada una de las personas. O sea, en definitiva, hoy día tú puedes hacer un comercial o un cortometraje o lo que sea con un iPhone,
En la época de Edgardo y nosotros necesitábamos comprar la película, arrendar las cámaras de 16, 35 milímetros, y eso ya era una cantidad de lucas gigante. Pero hoy día, como está todo democratizado, en el términos de la mecánica, ¿cierto? De las cámaras, hoy día podemos hacer algo muy interesante con iPhone. Uno se mete ¿cómo se llama? En YouTube y tú ves cortos en iPhone y tú decís, esto no puede ser, esto está increíble. Entonces, hoy día cualquiera puede tener en sus manos un teléfono como este, pero no todos tienen la paz interna o la creatividad para poder desarrollar algo que sea diferente con esto. ¿Me explico? Entonces, y ahí hay varias cosas que son re importantes. Antes nosotros usábamos el rollito de 35 milímetros o de 16 milímetros que costaba, imaginémonos, $100. Ya para partir a soñar necesitamos $100 para tenerlo en la mano, ¿no? Hoy día, entonces, nosotros cuidábamos muy bien lo que era los $100, que dividido en 3 minutos, ¿cierto? Teníamos, no sé, estoy inventando $3 por minuto. Por lo tanto, decíamos, en estos 3 minutos voy a meter 10 tomas o 20 tomas. Muchas veces la trampa de esto otro, o las cámaras más poderosas, es que uno graba. Por lo tanto, al final, cuando te enfrentas a la edición, que antes se llamaba el montaje, en el cine o en la lata de película tenemos 3 minutos que las pensamos, las dirigimos, por lo tanto, más o menos de esos 3 vamos a tratar de usar 2 minutos y medio. En el caso del video, tienes 4 horas y donde te das vuelta, etc. Y al final, en el caso del cine, ¿cierto? De la película, uno edita lo que quiere, lo que realmente pensó. En el caso del video, edita más o menos lo que salió. Entonces, a lo que voy, que yo creo que hay que pensar siempre como si tuviésemos una latita de película en la cámara, para editar en la cabeza, pensarlo en la cabeza, darle vuelta en la cabeza, y al final lo que sale, el producto final, ya sea, oye, estoy hablando de publicidad, estoy hablando de todo, ¿no? Es más o menos lo que uno quiere. Entonces hay una reflexión mucho más profunda de lo que uno quiere contar que lo que uno quiere decir, en definitiva. Entonces, en términos de la publicidad, yo me acuerdo que eran unos presupuestos gigantescos, ¿cierto? Gigantescos, y se hacían grandes producciones. Y a medida que se fue democratizando, etcétera, esos precios fueron bajando, y el ser director, que antes era como el gran, ¿cómo se llama? El gran título, hoy día no necesariamente lo es. Hoy día hay otras actividades que pueden ser tanto más entretenido o más lucrativo o mejor, digamos, con mayor calidad de tiempo que ser director, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía hoy día es un personaje que es relevante. El guionista, hoy día, antes el guionista no aparecía mucho, hoy día el guionista es parte importante de la realización de un proyecto. O sea, hoy día antes era productor, director, después era director, productor, hoy día es director, productor, guionista, o director, guionista, productor. Entonces, el guionista es, a mi juicio, para mí, yo no soy guionista, pero sí veo amigos míos, es una de las mejores pegas, ¿no? Porque usa la creatividad, está en tu casa, necesitas un laptop, un computador, y empieza a surgir la idea o la película o lo que quieran. Entonces, hoy día yo creo que esto también ha variado. Hoy día o eras director o mejor dedícate a otra cosa. Después era director o productor, y hoy día es director, productor, edición de fotografía, guionista, qué sé yo, el ambientador, el diseñador. Se ha ido como democratizando en ese sentido. Entonces, yo pienso que es súper interesante que la gente joven no solamente piense en una labor puntual, hay muchas, ¿no? Hay muchas, digamos, actividades que se pueden realizar dentro de una película, todas te pueden generar un bienestar tanto en términos económicos, ¿cierto? Te pagan, y también en términos creativos. Entonces,
yo creo que ahí hay algo interesante con respecto a la democratización de todas las herramientas para desarrollar cine, ¿no? También hay, en términos de la publicidad, ¿cierto? A mí me tocó hacer mucho comercial y tuve la suerte de viajar, darme las vueltas, hacer comerciales para distintos países, etc. Y hoy día eso también cambió. De hecho, hoy día, fíjense que antes era la agencia de publicidad la que tenía la creatividad. Y después se generaron al otro lado agencias de medio, que eran las que administraban los dineros de las empresas para poder hacer o poder emitir los comerciales. Y hoy día, ¿qué está pasando? Estas agencias de medio están contratando células creativas. O sea, todo esto que estamos haciendo hoy día, nosotros, perfectamente podría ser un brainstorming o lluvia de ideas para un comercial. Y cada uno podría opinar. Entonces, la sinergia es mucho mayor, ¿no? En ese sentido. Y las agencias de medio hoy día contratan, entonces tienen al Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Coca-Cola, y licitan con distintas células creativas. Y ahí hay un nuevo negocio, ¿no? Es como el Internet, hasta hace 10 años atrás no era un negocio, hoy día es un mega negocio. Entonces, hay que ir también poniéndose digamos, al correr de los días, cómo va la cosa. Antes habían dicho, ¿te acordáis, Edgardo? Decían, tienes que ser como un roble, ¿no? ¿Te acordáis? Bueno, hoy día hay que ser sauce. Oye, va para allá, va para acá, ir adaptándose. Y yo creo que, y eso va directamente relacionado con ser creativo. Entonces, en este chat, en esta reunión Zoom que tenemos, deben haber el 99% de personas creativas, ¿no? Porque la creatividad está en todos, ya sea, yo tengo amigos míos que son ingenieros comerciales, son extremadamente creativos en un área, ¿no? Que tiene que ver con cómo diseña tal cosa o cual. Para el otro lado tenemos, entonces la creatividad la tenemos todos, y es solamente despertarla y que te haga sentido, ¿no? En la medida que te va haciendo sentido, la cosa empieza a funcionar bastante bien. Y en mi caso personal, yo he hecho películas, transité de la publicidad al cine, todo lo que gané en la publicidad lo casi perdí en el cine, porque es así, ¿no? No hay de otra, va perdiendo porque entran los egos, entran el tema personal, bueno, y uno empieza a ponerle la plata arriba, le empieza a poner la plata arriba y te la gastas. Entonces, hasta que un día dije, ¿sabéis que aquí hay algo mal? Porque pongo una plata para hacer una película y la pierdo. Es como hacer un hoyo en la tierra, poner la platita. Entonces dije, voy a cambiar el modelo y en vez de meter esa platita en ¿cómo se llama? En una película, la voy a meter en un camión cine que vaya a viajar por Chile y lleve el cine a los pueblos más recónditos. Y fíjate que eso partió como un PPR, que le llamaba yo, que era un proyecto poético rentable, y se transformó en rentable, sin querer. Yo decía, ¿pero cómo? Y claro, y llegaba a la empresa y me decía, oye, un mes, y ley de donaciones, y de pronto podíamos hasta generar un beneficio a esa comunidad donde habíamos ido. De hecho, en algunas les compramos ¿cómo se llama? Una tele de 50 para el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, eso funcionó muy bien. Además, en otra película, buscando otros, también eso es re importante, porque acuérdense que Chile tiene la cultura del kiwi, que le llamo yo, que alguien inventa el kiwi, lo vende a $5 en España, y no sé por qué al año siguiente ya no hay una persona que vende kiwi, hay 1000, y el precio ya no vale $5, sino que vale 50 centavos, ¿no? Entonces, los chilenos tenemos esa gracia de que vemos algo que va a funcionar y ¡pum!, todos se tiran de cabeza. Entonces, en esta área, o digamos en este, ¿cómo se llama? Métier, ¿cómo se llama? en este trabajo, por llamarlo así, tenemos que ser creativos e ir siempre de punta. O sea, si el rebaño va para allá, hay que tratar de ir para el otro lado, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, con Edgardo nos hemos juntado en algo muy interesante, que buscando ese espacio nos juntamos en China, porque estábamos los dos por dos caminos distintos. Oye, un proyecto en China.
y yo estoy metido de cabeza en un proyecto enorme con los chinos, que tiene que ver con Chile, qué sé yo, pero no es para el mercado chileno, es para el mercado chino. Y es una película sobre la guerra del Pacífico, básicamente, y los chinos esclavos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a buscar espacio, en la publicidad nos pasaba lo mismo. De pronto yo partía y filmábamos en Perú y filmábamos en otro lado. Entonces, es siempre, en este negocio particular, ¿eh? Es siempre ir en contra de la corriente. Si ya que hasta el último, ya te va a llegar una cosita así de este porte. Pero si uno va primero, dentro de los 10 primeros, lo que sea, tienes las oportunidades para desarrollar tu propia creatividad. Entonces, hoy en día, yo pienso que la gracia del comunicador audiovisual, por llamarlo así, para generalizar a todos, es que tenemos que estarnos reconvirtiéndonos todo el rato. Y después les voy a mostrar un video en el cinemóvil que construí, que llegamos a todos los lugares, qué sé yo, no lo van a poder creer, pero hoy día es un vacunatorio móvil. Ni yo lo hubiese pensado hace, no sé, antes de la pandemia. Y es un vacunatorio móvil que funciona, que ayudamos, somos partícipes de una pandemia, estamos participando de la vacunación en una pandemia gigante, estamos siendo parte de una historia y además nos está generando, por lo menos nos vamos a hacer millonarios, pero por lo que nos podemos mantener y mantener a todo el equipo que estaba parado hace un año, 3 meses en un galpón, digamos, porque obviamente no podíamos salir a hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, no tenerle miedo a darse la vuelta para reconvertirse. O sea, cuando yo partí con el cambiar el cinemóvil, que era como, yo lo construí en China, estuve 5 meses, era mi hijo, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces le dije, hijo, te voy a tener que maquillar un poco de hija, así que discúlpame, y vamos a estar un rato de hija. Oye, y como hija le ha ido el después. Entonces todo el mundo la mira, le gusta, entonces ahí van a ver un poco el videito. Entonces yo pienso que, y esta es una frase que la conversamos con Edgardo hace un rato y termino, ¿ya? Que la vejez del comunicador audiovisual es dura porque uno le mete la carne, le mete la entraña, le mete la sangre, le mete, además, se reconecta con uno mismo, con las carencias propias, tiene todo un tema mucho más profundo y muchas veces uno dedica gran parte de su vida a eso. Pero llega un minuto que de pronto uno topa el techo y si no tiene nada de otras cosas, ¿cierto? O no ha hecho cosas paralelas, se te corta el agua y es muy, muy difícil. Entonces es ahí donde el famoso dicho, me lo decía mi abuelita, coman los huevos en distintas canastas, no tengas todos los huevos en una misma canasta. Bueno, en este trabajo es fundamental. O sea, lo primero que te deberían enseñar en la universidad es eso, no pongas los huevos en la misma canasta, ponlos distintas cosas y tú... Y te va a funcionar porque se cae uno y se levanta el otro, etc. Y Ricardo Larraín me lo dijo de alguna forma, compadre, esto y esto está perfecto, sigue adelante, pero eran 2 mundos distintos. Entonces, aprender a separar esos mundos o esa cómoda que uno tiene, que por lo general los artistas o la gente muy creativa pone todo, tiene una cómoda, pero esa cómoda es un solo cajón, ¿no? Bueno, hay que tratar de que ese cajón, esa cómoda tenga muchos cajoncitos donde uno se pueda refugiar en el minuto en que uno u otro cajón no funciona. Entonces, más o menos así yo visualizo el tema. Creo que lo más importante es creer que uno realmente puede hacer cambios, creer en uno. Es fundamental creer en uno. Tengo un par de anécdotas ahí con el Pablo Larraín que me parecen que me gustaría contarlo porque eso es como clave. Y bueno, eso más o menos. Creo que a ver si hay algunas preguntas o podemos ir con Edgardo a hacer un pimponeo. Sí, mira, a mí me encanta escuchar a Rodrigo, lo he escuchado varias veces en la vida. Tiene una capacidad de sintetizar un montón de variables y ponerlas en imágenes que son muy preclaras. Y yo creo que tiene que ver con
con lo que decía al principio, que en el fondo él es un testimonio viviente, él no está haciendo teoría, es su vida. Entonces tiene los conocimientos muy, muy internalizados, lo lleva todo en la sangre. Las cosas le han pasado, no las está contando porque se las contaron, a él le han pasado. Entonces, y yo creo que hay tres cosas como para redondear esta primera parte que me parecen que son clave. Una es que la creatividad es una sola. Esto de integrar los mundos tiene que ver justamente con que la creatividad es una sola, el arte es uno solo, la creatividad es una sola, la comunicación es una sola. Que tú la despliegues, la desarrolles a través de distintos recursos, herramientas, instrumentos, formatos, es otra cosa. Obviamente que ahí cada quien elige, pero el cruce, cuando uno entiende esto, el cruce siempre va a ser virtuoso. Y en eso ahí Rodrigo ha sido muy claro, con ejemplos además, de que eso es así, no es un cuento, sino que es verdad. Lo segundo es el tema de la reinvención, que tiene que ver también tiene que ver con la creatividad, como dice Rodrigo, esta capacidad de rearticularse, reinventarse, y que tiene que ver con que la creatividad es una sola, no tener miedo de cambiar de cajón, o sea, siguiendo la metáfora de Rodrigo, de cerrar un cajón y abrir otro, porque finalmente, desde donde yo me ubique, si mi actitud es creativa, si mi parada, mi enfoque, mi disposición mental es hacia la creación, yo le voy a dar altura y le voy a dar trascendencia a lo que produzca igual. Y lo tercero que me parece a mí clave, nosotros lo llamamos disrupción en la clase, que es esta cosa de, la ponía en la siguiente imagen, decía Rodrigo, ¿no es cierto? Si todos van para allá, yo voy hacia acá. Efectivamente, en las áreas creativas no impera el dicho español tan conocido de dónde va Vicente, dónde va la gente. Eso no sirve, la actitud de Vicente no nos sirve a los que queremos desplegar la creatividad como forma de vida y como forma de trabajo y de desarrollo humano, profesional, personal. Al contrario, nosotros tenemos que tener el coraje de decir, bueno, si todo va hacia allá, ¿por qué no ir hacia acá? Probar, innovar, intentar, arriesgarse. Y bueno, no lo dijo Rodrigo, lo voy a agregar yo, no tenerle miedo al fracaso, porque al final, a mí una vez un viejo cineasta antiguo, ya fallecido, cineasta chileno, me dijo, mira Edgardo, las películas, los comerciales, él hacía cine, hacía publicidad, hacía teatro también. Me dijo, todo el arte, todo lo creativo, cualquier película, cortometraje, documental, comercial, se hace con, tú tocas 100 puertas, 99 veces te dicen que no y una vez te dicen que sí. Y las cosas creativas se hacen así, con muchos no y un sí. Y el que te dice que sí te abrió la puerta y te dejó pasar y pudiste seguir el camino que estabas buscando. Entonces hay que tener tesón, hay que tener fe en uno, en la capacidad que tiene uno de desarrollar esto que llamamos creatividad. Y me parece interesante que Rodrigo haga un llamado a esta sinergia, a esto que él llama la sinergia o sinergia, sobre todo hoy día, porque hoy día, esto lo hemos hablado mucho en el curso, en la clase, hoy día el mundo de las comunicaciones se le ha agregado toda esta complejidad nueva, que sería parte como de otra conversación, pero es la complejidad de lo digital, ¿ah? La horizontalización de la comunicación, la diversificación de la comunicación, la muerte del consumidor y el advenimiento del prosumidor, todo lo que significan las nuevas audiencias, con lo que demandan, con lo que nos observan, con lo que nos vigilan, con lo que nos critican, con lo que nos exigen. Estamos en un escenario en que hay que echar mano de todas las herramientas posibles. Bueno, de hecho hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que las campañas hoy día son multimediales. Hoy día es muy difícil proponerse un objetivo de venta sin recurrir a distintas herramientas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con mundos o áreas que antiguamente estaban separadas, eran compartimentos estancos, ¿no? Uno no hacía el cruce de un lado al otro. Uno decía yo comerciales o comerciales, el otro que haga el jingle de radio, el otro que haga, no sé, pues las charlas
a beneficio de no sé quién, el otro que haga responsabilidad social. Hoy día no, ya es muy difícil plantear las cosas así. Hoy día hay que atacar con todo, porque las redes sociales exigen de todo. Entonces, yo agregaría ese elemento a la reflexión que ha hecho Rodrigo y ¿cómo se llama? Y dejaría un poquito abierta el espacio, no sé, para que los otros colegas profesores, si quieren aportar, aporten y también las preguntas. Si te parece, Carol, sigamos esa línea. Por supuesto, claro que sí. Tenemos comentarios, sí, en el chat también de Boris, por ejemplo. Si quiere mencionar algo, Boris, al respecto. Hola, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, ¿Cómo estáis? ¿Bien? bien, gracias. Yo te conozco el nombre, ya que yo trabajé en McCann Erickson mucho tiempo atrás. Partí como en el año 2000 y estuve en el 2007. Posiblemente trabajaste con Max Hamilton, Sí, con Max, sí, hicimos un par de con comerciales. Max. Claro, claro, en la época de Chevrolet puede ser, no sé, Exacto. DCI, Exacto. algo por ahí. Y bueno, yo estaba comentando en el chat que de alguna manera tuve la suerte de trabajar con Pablo Larraín cuando recién estaba juntando las chauchas para empezar a hacer cine. Y teníamos una licitación de Entel. Le teníamos que ganar Entel a Leo Burnett, si no me equivoco. Y nosotros le propusimos a Pablo Larraín, le dijimos, mira, tenemos estas ideas, habíamos desarrollado ideas, bueno, audiovisuales, gráficas, de todo, y le dijimos a Pablo, Pablo, mira, necesitamos grabar todos estos comerciales, pero no tenemos ni un peso para pagarte. Si ganamos la licitación, te lleváis todo. Y Pablo dijo, me la juego, compadre. Filmamos todos los comerciales, presentamos toda la campaña y al final nos ganamos en Tel PCS. Buenísima. Y de ahí Pablo, bueno, trabajó con nosotros un par de veces, bueno, se quedó ahí de punto fijo, ¿no es cierto?, para generar todo lo que era el material audiovisual de Entel. Era la campaña, recién estaba saliendo el texto, dilo con palabras, ¿cachai? Cuando todavía estaban los Ericsson. Entonces fue bien bonito ser parte de eso con Pablo. Y yo me lo encontré hace un par de años atrás y nos encontramos, hola Boris, ¿cómo estás? Bien. Oye, viejo, que te ha ido bien. O sea, los caminos, bueno, yo también otro camino, yo al final me retiré de la agencia, yo abrí mi propia productora de imágenes y como decías tú, yo era director de arte en McCann, después me especialicé en software, ¿no es cierto? 3D, todo lo que es Adobe, y armé esta empresa, ¿no es cierto?, de producción de imágenes, y lo que decías tú, esto de reinventarse, dijimos, oye, sé que estamos cortos con las imágenes, hagamos animaciones, empezamos a hacer animaciones. Y ahí estamos, ahora estamos tratando de meternos, ponte tú, llevar algunos clientes como community manager, meternos en la onda, ¿no es cierto?, de redes sociales, y ampliando el negocio de a poquitito, no hemos crecido, porque uno puede decir, voy a armar una tremenda empresa, voy a contratar retocadores, ¿no es cierto?, día y noche, pero no es la idea es de alguna manera hacer tu trabajo, hacer lo que te gusta. A mí me encanta mi trabajo, yo disfruto trabajando, haciendo clases, pero es súper importante también eso, lo que tú dices, creer en uno mismo y esa creatividad que te da vuelta, permitir que salga, es lo que yo digo, porque uno realmente está encerrado, ¿no es cierto?, con una idea, esa idea de repente uno tiene que abrir la puerta y dejar que vuele por la ciudad, por el campo, por el aire, ¿no es cierto?, que vaya recogiendo, ¿no es cierto?, diferentes elementos y que vuelva a ti, y de ahí realmente cuando te estás despertando o estás en el baño, te viene el flash, ¿no es cierto? Eso es un poco. Fíjate que con respecto, te quería comentar lo de la seguridad y estar sano internamente, y para eso yo creo que todos los comunicadores visuales tienen que hacerse un trabajo personal importante, digamos, ¿no? Psicólogo, terapia holística, lo que tú quieras, pero hay un trabajo importante. Yo te voy a contar una conversa con Pablo, pero yo decía, compadre, partimos todos juntos, más o menos, y este se despegó. Pablito se despegó, aparte que tiene un hermano que es brillante, ¿cachai, no? Pero se despegó. Entonces,
Y cuando Dios me contó un día, oye, si esto fue así, el tema de Jackie, ¿no? Darren Aronofsky, que fue el director de Pi, que se dio el Cisne Negro, etcétera, 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 conoció a Pablo cuando estaba en el Festival de Berlín y lo llamó y le dijo, oye, ¿sabes que tengo un guión que era el de Jackie, tengo este guión y me gustaría que lo hicieras tú. Entonces podemos juntarnos en el bar no sé cuántos de Nueva York y a los días siguientes todos se tomaron el avión, llegaron al bar no sé cuánto, ahí se pasaron los guiones, que se iban listos, cuéntame qué te parece, y se volvió. Entonces Pablo lo llamó y le dijo, oye, ¿sabes que me gusta? Pero me gustaría que fuera Natalie Portman. Entonces Darren Aronofsky, ¿no? Le dice, pero no, es que yo quiero que sea, este es un proyecto que tengo con mi exmujer, que es la Raquel Welch, ¿cómo se llama? La actriz, y quiero que lo hagáis. Entonces Pablo dice, no me interesa. Entonces cuando tú decís, no me interesa, uno lo dice, cualquiera de nosotros hubiese movido la cola, ¿cierto? Oye, lo quiero hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es que cuando tú te sientes seguro de lo que quieres, nada te distorsiona. Y para estar seguro de lo que uno quiere, uno que tiene que tener un trabajo interno potente, ¿cachai? ¿No? Haber podido arreglar todos nuestros rollos con nuestros padres, con nuestra infancia, con nuestras carencias. Es ahí donde uno realmente puede ponerse arriba del que se te ponga, porque en definitiva lo que tú estás lo que tú estás haciendo es algo que te sale desde las entrañas. Y eso muchas veces no es transable. Uno tranza, ¿me entiendes? Pero cuando tranza, seguramente esa tranza tiene que ver con algo nuestro. Entonces, por eso los grandes, en mi opinión, los grandes directores son Gaya que está muy loca, chafá, así, zafá, o gente muy resuelta. El intermedio queda ahí como en la mitad, ¿cachai? ¿No? Pero claro, los locos la logran, y los tipos muy resueltos de trabajo interno, con familias constituidas, ¿cáchate lo que estoy diciendo? Como un soporte emocional, hay algo que funciona bastante bien. Entonces, a los que no tenemos, me incluyo yo, de la familia más, ¿cómo se llama? Contenedora, hay que buscarlo por otros medios, ¿me cachai? Y eso yo lo vi en ellos, en los dos hermanos, que son gallos como súper resueltos en esa área. Por lo tanto, lo que pongáis por delante no es obstáculo, sino que son súper conscientes. Claro. Son súper conscientes para darse cuenta que de repente no le tienen que hacer caso a la mente. Eso es lo que pasa un poco. Decir, oye, mente, tú no me controlas, yo, Boris, o yo... Pero ese es un trabajo psicológico, ¿cachai? ¿No? Es como, claro. Hay que hacerlo, eso es como lo que yo puedo contar. Mira, estábamos ahí hablando con Carol. ¿Qué les parece si vemos unos videitos de una transformación para ver el tema de la creatividad? O sea, no de la creatividad, del ser sauce, digamos, de pronto vais para allá, te queda la cagada, oye, y esto llevarlo a cualquier cosa, a un guión, a una película, que de pronto se te desarma todo, lo ponéis para el otro lado y funciona mejor, ¿ya? Señorita Carol, cuando usted guste. Muy bien, comparto. Mira, ese es, desde el principio, por favor. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Lo puedes poner desde el principio? ¿Es posible? Espérenme un segundito. No se preocupe. Esto cuando sea online full va a ser increíble. Erika, ahí sí una ayudita, porque para el tema del sonido. Generalmente en la barra de la dirección arriba hay unos iconitos que tú los aprietas y le puedes dar
el permiso al micrófono o al audio para que funcione. No sé si ese es el caso. Ahí dale play, a ver. Veamos. Voy a ponerlo desde el inicio. Ahí, ¿falta el sonido? Sí, le falta el sonido. ¿No? Ahí está. Ahí está el sonido. Ahí sí. Niños, que levante la mano el que es la primera vez que viene al cine. Bueno, esto tiene que ver con el PPR, Proyecto Poético Rentable, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Y esto es una idea que tiene que ver como, oye, hemos sido afortunados, etcétera, y aprovechar, digamos, llevar el cine a los lugares más recónditos. Pasa el segundo. Y en esto se convirtió. Gracias. Primero que nada, encuentro positivo que se invierta la plata de todos los chilenos en esto, porque puede llegar sobre todo a lugares que están apartados. Me parece excelente que esto se replique y ojalá se pueda replicar no solamente a las comunas, a las ciudades, sino también a los pueblos y a los lugares que no hay mucho acceso de salud, por ejemplo, el sur o el norte de nuestro país. Muy expedito, cómodo, rápido, súper bien todo. Funcionó súper bien. Espacioso, sin ningún problema, comodidad para desplazarse adentro, todo bien cómodo y una buena idea haberlo utilizado en estas circunstancias. Se saque provecho de esto y no que una vez que termine la vacunación vienen y lo voten y se acabó. Sino que esto debería verse reflejado en todo momento, en todas las campañas de vacunación que hay. Ahí está la reinventada. Bueno, ahora estoy ahí, ¿ah? En la última toma, estamos ahí en una motorhome. Entonces, lo que quiero decir que no hay que tenerle miedo a la dada de vuelta, al cambio, siempre y cuando sea desde la creatividad, sea desde muchas veces la necesidad, ¿eh? La necesidad, oye, ¿cómo? Y ahí surge el tema. Entonces lo quise mostrar un poco, algo que fue netamente para llegar a la gente,
hoy día está cumpliendo una misma función. Estoy esperando, ojalá que volver al cine para volver a recorrer Chile, pero en la medida que uno no tiene miedo y es flexible, tipo Sauce, las cosas se van dando y empieza todo ¿cómo se dice? Empieza a generarse una sinergia, como dijo Edgardo, una sinergia que es positiva. Y es ahí hay que saber tener la sensibilidad y poderlo ver. Eso. Te doy al tiro la palabra, Polo, pero quiero una cosita para cerrar un concepto en relación con lo que estaba hablando Boris con Rodrigo hace un ratito, sobre este tema de las condicionantes que ayudan o facilitan a que se despierte y se detone la creatividad en un ser humano, que es una facultad inherente a todos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Chicago a fines de los años 60, del siglo pasado, o sea, estamos hablando hace 60 años. Tomaron a 2.500 casos de personas reconocidamente talentosas en el mundo, pianistas, atletas, pintores, cantantes, cineastas, de todo. Y los entrevistaron durante años, 3 o 4 años fue esto, bajo el concepto de tratar de descubrir qué patrones comunes había en esta cosa en este perfil de talentosos que todo el planeta se los reconocía. Y digo el planeta porque todos tenían en común medallas de oro olímpicas, Óscares, palmas de oro, qué sé yo, premios en la Bienal de Arquitectura de Venecia, etcétera, etcétera. Y resulta que lo único que se encontró como factor común, se encontraron 2 cosas. Una es que el talento no existe. Miren la cosa loca que estoy diciendo. El estudio dice el talento no existe como lo entendemos. O sea, como una especie de facultad innata. No. Lo que existen, dicen ellos, este estudio dice, lo que existe son los gustos o predisposiciones naturales de cada uno de nosotros. Este estudio fue el primero que habló de las inteligencias múltiples, esta cosa que hoy día se habla, pero que hace 50 años nadie la hablaba. Hace 50 años los inteligentes eran, desde el colegio, los que se sacaban 7 en matemáticas, castellano, historia y naturales, y ciencias naturales, ¿no es cierto? El resto, si es que eran buenos para el deporte, eran hábiles, y si es que sabían tocar bien un instrumento, cantar o pintar o escribir cuentos, eran talentosos. Y por supuesto que el mundo, desde hace 500 años, lo gobiernan los inteligentes. Ellos son los que gobiernan, hacen la política, hacen las leyes, ¿no es cierto? Definen cómo vivimos todos los demás, etcétera. Son los políticos, en fin, los economistas. Ok. Pero se empezó a hablar de las inteligencias múltiples. Se empezó a decir, no, aquí hay 7 al menos capacidades intelectivas que tienen que ver con el oído, tienen que ver con la corporalidad, en el caso de los bailarines, tiene que ver con el lenguaje, en el caso de los que escriben, pero también tiene que ver con la música, en el caso de los que tienen buen oído. Y conectándolo con esto que les decía recién del talento, el estudio concluye y dice, no, pues lo que hay en realidad son predisposiciones naturales. Las personas en general tienen a lo menos 2 predisposiciones naturales. Son buenos para 2 cosas, potencialmente. Los que tienen inteligencia muy alta, o capacidades muy altas, no inteligencia, 3. Y el estudio dice, no se conoce hasta ahora a alguien con más de 3. De hecho, los casos de gente que logra desarrollar 3 habilidades o 3 capacidades son contados con los dedos de una mano. Einstein, y no me acuerdo, eran 3 o 4 más. Pues bien, la única condicionante común a los 2.500 entrevistados es lo que dijo Rodrigo, lo que hablaban ahí con Boris recién, la familia. Los 2.500 entrevistados tenían una familia que había estado dispuesta a hacer un sacrificio clave, básico y rotundo por apoyar el ímpetu de esa persona en el desarrollo de estos gustos o de estas predisposiciones naturales, originales, básicas, como quieran llamarle. Nada más.
No hay condicionantes de otro tipo, ni siquiera las económicas o sociales, que uno desde el cliché, desde el lugar común, uno diría, bueno, es que si yo soy millonario es más fácil, si soy pobre es más difícil. Lo es, pero eso no es un condicionante. Una cosa es que tú hables de factores predisponentes y otra cosa es que tú hables de condicionantes. Quería aportar esto porque fíjense qué interesante que desde distintos focos de la conversación se va llegando a una cosa en común. O sea, aquí la creatividad, el talento, la creatividad es un elemento que no depende condicionadamente, sino de un elemento, y es que efectivamente haya un espacio afectivo, un respaldo potente atrás que te ayude a desplegarte, a salir adelante, y si no, como decía Rodrigo, hay que buscar otras vías. Eso, quería aportarlo para enriquecer un poco la conversa. Para apoyar lo que tú dices, cuando uno entiende eso, o sea, cuando uno se hace cargo que en definitiva la familia que uno le tocó, porque uno la elige, le tocó, no hizo tal o cual cosa, por lo tanto uno se hace cargo de eso y lo toma, en vez de quejarse que no se hizo cargo de tal cosa. Entonces, por eso yo conozco muchos artistas, vengo de una familia de artistas, un padre, y siempre hay como una condicionante que estas situaciones conflictivas, familiares, abandonadoras, porque además en el mundo del arte el padre, por lo general el padre es mucho más abandonador porque está en su ego, porque primero está su tema, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo importante es como saber que eso es así, para agarrar, tomarlo y ponerlo, volviendo a la cómoda, en el cajón que le corresponde. Que no sea todo el cajón, ¿me explico? Por lo tanto, cuando eso sucede y uno está firme, el día de mañana tú tienes una idea y te dicen, no, o sea, ya te la financio, pero cámbiame el final, dale la vuelta, y al final va a quedar una especie de, ¿cómo se llama?, de camello rosado. Y uno dice, no. Pero ahora cuando yo le decía, oye, Darren Aronofsky le dijo, quiero a mi mujer, y el otro weón le dice, perdón la palabra, pero no, todo me dice, ¿cierto? Bravo, chapó. Después lo llamó de vuelta. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Ok, no te preocupes. Usa ¿cómo se llama? A la Natalie. Pero tengo una condición. Consíguetela tú. Y Pablo, que tiene un hermano que es genial, que se llama Juan de Dios, te puedes conseguir a la Natalie Portman y no sé cómo, en una semana ya la tenían adentro. Entonces, pero partió de no importa lo que me estás ofreciendo, porque sé muy bien por qué estoy diciendo tal o cual cosa. Entonces yo creo que eso es muy interesante, porque muchas veces cuando uno ve los proyectos, yo veo mi película y digo, puta, la cagué aquí, cedí en este otro lado, pero ¿por qué cedí? Cedí porque a lo mejor tenía una falencia emocional que me decía, puta, es que si no lo hago, me van a retar, no sé, me van a castigar, que tiene que ver con un cuento profundo atrás, ¿no? En la infancia. Entonces, cuando uno logra estar emocionalmente, no resuelto porque eso es más complejo, pero sí más o menos se entiende cuáles son los puntos que de pronto te tocan y gatillan cierto tipo de situaciones o carencias o lo que sea. Cuando uno los tiene claro, puede actuar de una forma mucho más honesta con uno mismo, ¿cachai? Sí. Entonces, yo creo que por ahí hay algo que es súper interesante y muchas veces no lo vemos porque está muy abajo y por lo general no tratamos o no queremos ir a esas partes o no, es un tema de la psicología en general, digamos. Pero en lo que es creatividad y ser exitoso o talentoso como estos 2500, si no tenemos esa familia, tenemos que construir algo que se le parezca. Así es. Y ese algo que se parezca puede ser perfectamente un conocimiento profundo interno. Sí, y ese algo que no está fuera, como en una familia, el papá, la mamá, los hermanos, sino que está adentro de uno. Eso es como súper cliché, está adentro de uno, pero de verdad creo que es la única posibilidad para poder plantarse a los tiburones, porque este negocio está lleno, a medida que va subiendo el agua, está lleno de tiburones. Sí. Y si no sabéis nadar bien, tenéis que ser un delfín muy,
muy vivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es como bien importante. Ojalá que hay gente joven, hagan así como la reflexión, a ver, ¿dónde me aprieta el zapato? Como dicen, ¿no? Y es ahí donde uno va encontrando claves para que lo que tú quieres que suceda, suceda. Y no se quede entrampado en la mitad, ¿no? Eso, más o menos. Polo quería hablar y Eric, yo lo vi hace rato que levantó la manito. Eric Está pensando mucho, mira, está pensando. Sí. Polo, dale. Oye, ¿cómo estamos con el tiempo? Quería saber. 1 hora llevamos. Carol, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ah, Sí, perfecto. lo importante es que podamos aprovechar la experiencia y si hay preguntas, también. Mira, ¿sabes, Rodrigo? Me quedé pegado cuando tú estabas hablando de la latita, ¿no? El tema de la lata, cuando uno, yo comencé estudiando con la lata y terminé en lo digital. Pero uno siempre está pensando en grabar en la lata justamente por el control de las tomas. Luego aparecen todas estas salas de exhibición, ¿cierto? Que te obliga a hacer películas en 2, 4, 8K, qué sé yo. Y hoy en día el streaming, el que aparece con fuerza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú el futuro del streaming como nuevo modelo de negocio en vez de la sala de cine? ¿Cómo va el tema? Mira, en mi opinión, ese es el negocio. Es ese. Además que piensa tú que hoy día, cada día más tienes acceso. Yo me acuerdo que hace 3 años atrás un televisor LED de 55 pulgadas costaba, no sé, 700 lucas. El otro día fui a comprar unas paltas ahí al Líder, que están carísimas aparte, pero había uno en 250 lucas, pagadero en 12 cuotas. ¿Te fijas? Entonces, a lo que voy con eso es que, de alguna forma, ese es el futuro. O sea, mi hija en este minuto está estudiando en Berlín, es productora, está estudiando en Berlín esto. ¿Cómo es el nuevo negocio del streaming? Las salas de cine, ¿cierto? Van a seguir. Esto es como, ¿te acuerdas que antes decía, oye, apareció la televisión, va a morir el cine? Apareció Netflix, va a morir el cine. No, porque hay algo que tiene que ver cuando se puedan juntar las personas, a la gente le gusta ir y está en la sala de cine, lo que hace es que es la experiencia, ¿no? El streaming es el dato duro que te llega y tú puedes... Pero el cine, la sala de cine, es la experiencia de ver la pantalla grande, de estar en, no sé, te fijas, de ir, de pagar. Son cosas distintas, pero que el futuro va a estar ahí. O sea, piensa tú que hoy día una película como El Agente Topo no hubiese tenido jamás la cantidad de gente que la vio si no hubiese sido por streaming Netflix. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que por ese lado hay en las películas como El Agente Topo, tienen una vida o tienen una proyección de público que la va a ver pequeñita, por el estilo, por lo documental, qué sé yo. Y esto lo hace explotar exponencialmente. Las películas más grandes, ¿cierto? Que tienen que ver con, a lo mejor, no sé, con historia o paisaje, que visualmente sean más poderosas, el cine las va a acompañar, o las grandes producciones, porque va a estar más a la experiencia. Porque hoy día tú puedes ver, te metes a, qué sé yo, Cuevana, o Netflix, o Filmin, o la que sea, y tú puedes ver una película de autor que sería imposible verla en el cine, porque no está. Entonces, yo no le tendría miedo al streaming porque va a potenciar otro canal. Esto es como no tenerle miedo al iPhone o al teléfono celular que van a poder... Va a depender un poco de lo que muestre y es la variedad. Esto es la democratización. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy pensando en volver al cine, digamos a la sala de cine, porque estoy convencido que en los pueblos al interior de Chile, la gente va a gozar estando todos reunidos, 100 personas calentitos, digamos, viendo una película. Y así va a suceder en las salas de cine, etc. Hay mercados, como por ejemplo el chino, que si nosotros tenemos, no sé, 450 salas de cine,
y se están haciendo varias más, ¿eh? Están stand-by, pero se están haciendo varias más, porque hoy día en los grandes complejos inmobiliarios, donde se hacen varios edificios, hacen una sala de teatro, una sala de cine, porque están buscando la forma de confluir con gente, etcétera, 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 los restaurantes y todo eso. Pero China tiene 70.000 salas de cine. La gracia es que a ellos todavía les queda un buen rato, digamos, ¿no? Porque van como atrasados en la carrera cinematográfica que la lideró Estados Unidos por mucho tiempo. Pero hoy día ellos van al cine. O sea, además ahí se genera una nueva cosa, que los chinitos, como por lo general son hijos únicos, hasta hace 5 años atrás, 6 años atrás se cambió esa ley, entonces es un punto de encuentro, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es bueno que esté el streaming, porque visibiliza muchas obras que de otra forma sería imposible, pero no le tendría miedo para nada en un tema que tiene que ver con las salas grandes y las películas y los públicos, ¿no? Las audiencias. Siempre va a haber gente, va a ser como ir al cine, va a ser como ir al circo, ¿no? Es como entretención, va más en esa línea. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Eric, ¿se fue? Eric, no está acá. Eric quería hablar. Ah, se fue. Hace rato. No está ahí, pero no sé si está. No. Sí, yo quisiera reforzar un poco el último concepto que plantea Rodrigo, en el sentido de que la experiencia de ir al cine va a ser eso, una experiencia por ahí vintage, por ahí vintage el día de mañana, pero lo que se va a reforzar va a ser la experiencia del 3D, el 4D, del IMAX, la experiencia de ver los grandes paisajes, de ver geografía, de ver despliegues de cámara, despliegues de producción, pero claro, hay una enorme cantidad de películas que apelan a los personajes y a las emociones básicas humanas, y esas películas yo no necesito ir a verlas a una sala grande, pantalla enorme, yo las puedo ver en una buena pantalla en mi casa, y bueno, y la prueba está en Netflix, pues si Netflix y Amazon han demostrado que eso es posible. Entonces, y si la película es buena, sino el reordenamiento de las experiencias nomás. Exacto. Y si la película es buena, vas a llorar igual, o te vas a reír igual, sea pantalla chica. Claro, exactamente. Si el fenómeno pasa por otro lado. Claro, es otra área que va a potenciar todo el tema, ¿no? Es como hoy día. Se ordenan las experiencias. Antes hacías películas solamente para el cine, hoy día puedes hacer películas para el streaming. Claro. Y la gente consume, porque a mayor ocio, mayor consumo. Entonces se necesitan más horas de película. Además hay un tema que es comercial, que no está de más decirlo. Tú puedes en el streaming montar la estrategia comercial, valga la redundancia, la puedes montar con un costo fijo cuya curva crece muy poco en relación a la ganancia potencial. O sea, antiguamente si yo quería quintuplicar mis audiencias, tenía que quintuplicar los gastos en copia, ¿no es cierto?, en afiche. Hoy no. Hoy día la diferencia entre llegar a 1.000 personas con una buena campaña digital o llegar a 100.000 personas son unos cuantas lucas, no es tanto. Y no necesitas hacer 100.000 afiches, es el mismo afiche, etcétera, etcétera. Entonces hay lo que los economistas llaman la economía de escala. Se produce una economía de escala que, si tú la sabes utilizar, el ejemplo es Onda Media, la plataforma de cine chileno, que aprovechó esta oportunidad que da la pandemia y no sé cuánto tenía antes de la pandemia, creo que tenía 5.000 visitas al año, y el año pasado tuvo 2,5 millones de visitas. O sea, estamos hablando de una cosa loca, ¿me entiendes? Pasar de 5.000 o 8.000 visitas al año a 2,5 millones de visitas, y este año va más o menos en la misma proyección. Entonces, es lo que decía Rodrigo, productos audiovisuales que antaño no tenían ninguna posibilidad de ser vistos, no más allá de 20.000 espectadores,
hoy día pueden tener 200.000 visualizaciones fácil. Entonces eso cambia todo. Sí. Eso cambia todo. Sin duda alguna. De hecho, ponte tú, ahora que estamos en este tema de la película con los chinos, este es un tema. Oye, antes de eso estábamos pensando en lo que mismo dice Edgardo. Oye, en esto, hacerlo así, duplicar acá, tantas salas. Hoy día ya no están así. No. Bueno, Así cambió. es. Entonces, hoy día todo el mundo se está, de hecho, ponte tú, mi hija está haciendo este máster sobre esto. ¿Cómo viene el futuro en este tema? Claro. No, sí, es muy potente y este tema va a pegarle a las comunicaciones en general. Cuando se habla de la crisis de la publicidad, que se ha hablado muchas veces de que la publicidad tradicional está en crisis, yo no creo que esté en crisis la publicidad como tal. Lo que está en crisis son las formas de encarar las demandas de las audiencias, que es otra cosa. ¿Con qué recursos yo me enfrento? ¿Con qué salgo a buscarla? ¿O con qué salgo a responder? Eso sí, claro, está en crisis en el sentido de que está mutando. Y ahí hay un terremoto, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Un sacudón, que todos los agentes se tienen que pegar. Hace un ratito atrás se hablaba del fenómeno de las agencias, ¿no es cierto? La relación entre agencia y cliente, por ahí se hicieron algunos comentarios. Todo eso está cambiando, el famoso tema de las células creativas, ¿no es cierto? Las licitaciones, y la erupción de la comunicación estratégica, que yo en eso siempre lo digo, que las herramientas que está entregando la comunicación estratégica hoy día están poniendo en jaque muchas de las cosas que se pensaban que eran así, como decir el cielo es azul, que eran así y no son tan así. ¿Ah? Sobre todo lo que dice en relación con las audiencias. El marketing digital nos ha demostrado que se necesita creatividad, pero los resultados se pueden predecir. En marketing digital se pueden predecir con bastante más precisión que en el marketing tradicional, por ejemplo. O sea, todo este tema de las métricas lo demuestra. Yo tengo harta experiencia en eso, me llevo ya como 10 años trabajando en marketing digital y me doy cuenta de que uno puede predecir muchas cosas que antes no podía predecir, que tenía que intuirlas desde lo creativo. Hoy día es una combinación de creatividad con números, con patrones. Y eso tiene que ver con que hoy día tenemos un algoritmo, una maquinita que está trabajando con nosotros, creando millones de relaciones entre variables que nuestro cerebro no es capaz de computar siquiera. Ni siquiera las puede computar, mucho menos las puede cruzar, integrar. Entonces, y ahora viene la nueva frontera, que es la robótica y todo el uso de la inteligencia artificial, el 5G, el 6, el 7G. O sea, vienen desafíos muy potentes, muy potentes. Y yo creo que ahí las cosas van a seguir mutando. Sí. Tú sabes que ahora, ¿no? Ahora ponte tú, el Ministerio de, ¿cómo esto funcionó? El Ministerio de Turismo, no Turismo, de Economía, Lucas Palacio, creo que se llama, el ministro. Economía, Hacienda y Economía. Tuve una reunión con ellos porque quieren potenciar el turismo de Chile, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y empezamos a investigar y hay una cuestión que se llama realidad inmersiva. Realidad inmersiva es, imagínense un espacio cuadrado blanco, como hay una película que se llama El Cubo, no sé si la vieron, y tiene 12 o 14 o 20 proyectores de 4K HK, donde tú aprietas un botón pop, y se te dispara o se proyecta esto, y es estar en la mitad del lugar donde ya es estar así. Y todo eso con la 4G, 5G, 6G, puede ser inmediato. O sea, tú pones el cubo inmersivo en el campo y pues la gente entra como una especie, ¿se acuerdan de Viaje a la Estrella? El transbordador, ¿no? Es como el... Sí. Te traslada, ¿no? Entonces imagínate la experiencia que puede llegar a hacer eso. No, si se viene entretenido y vamos a salir de la pandemia también. Así es. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Yo veo aquí, reconozco nombres de alumnos, de estudiantes.
Parece que no. Eric volvió. Boris. Rodrigo, me tengo que retirar. Un gusto haberte conocido. Vaya. Mucha suerte, que estés muy bien y saludos a todos. Siga adelante. Gracias. Chao. Nos vemos en la reunión más rato. Carol. Sí, bueno, hemos tenido comentarios también interesantes en el chat, siguiendo la charla acerca de lo que se ha ido comentando. No tenemos preguntas en el momento, de manera que si Polo, Rodrigo, Edgardo no tienen algún otro comentario, podemos ir dando cierre entonces a nuestra charla del día de hoy y esperamos que tengamos otra nueva oportunidad para encontrarnos. Gracias, Rodrigo. Te quiero dar las gracias personalmente por esto. Muchas gracias por la invitación. Y aquí yo salgo y nos vamos, para que miren, estamos acá se me está cagando la luz y allá al otro lado ya estamos cerrando el boliche. Ya, ok. Oye, quiero dar las gracias también a Rodrigo, a Edgardo, a Carol, y especialmente cuando se ha hablado de creatividad, ¿cierto? Que es fundamental para los dos y las alumnas que están presentes. Así que muchas gracias y sigamos así. Listo. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Hasta prontito. Gracias. Chao.